¿Te acuerdas de Generación O? En donde van las maletas, donde no hay aire, donde no hay maní. Tienen que traerlo para acá. Hoy hablaremos de una caricatura que pasó desapercibida al querer aprovechar el boom de los 2000 por las boy bands, el pop rock y las voces femeninas poderosas. Para los que disfrutamos de Hi Hi Puff y Amiyumi, debemos tener en mente que antes existió Generación O. Quédate hasta el final y déjame tu like si te ha gustado el vídeo, y tu suscripción si te gusta el contenido y para estar pendiente cuando hablemos de tu caricatura favorita. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Considerada una producción estadounidense con aporte de Canadá, Alemania y Taiwán, Generation O es una idea original de David Hale y Tim Newman. La famosa compañía de Sony, en su rama musical, buscaba llevar la música a los infantes, y una forma de hacerlo era mezclando música y caricaturas. A la idea de Hale y Newman se sumaría la creación James Proimos, quien aporta el estilo de dibujo, y Susan Collins en la creación de guiones. A Collins tal vez la conozcas por ser la creadora y escritora de la famosa saga de libros Los Juegos del Hambre. Tras conseguir apoyo de productores en Taiwán y Alemania, la idea final llega a Soundboy Entertainment para su producción final. La caricatura sería aprobada para ser transmitida en el canal Warner Bros. Kids, gracias a la ayuda del productor Mike Milo. Debido a que Sony quería que la serie tuviera toque musical, se contacta a la banda estadounidense de rock alternativo Letters to Cleo para el aporte musical, la interpretación de la intro y también de las canciones que se harían en la caricatura. Muchas de esas canciones fueron compuestas y escritas por el guitarrista rítmico y tecladista de la banda Michael Eisenstein, en compañía del creador David Hale. Generación O estrena por Warner Bros. Kids el 26 de agosto del 2000. Poco después llegaría a otros países de habla inglesa como YTV en Canadá, Disney Channel en Reino Unido y Nickelodeon en Australia. Como en Australia, la serie llegó a Hispanoamérica en el año 2001 por medio de Nickelodeon, aunque actualmente su fecha de estreno no está de manera oficial. La caricatura nos narra la vida de Molly O, una niña colorada de 8 años que nació con una gran boca, y por ende, esto le hace tener una voz muy potente para su edad. Debido a su talento nato, Molly no tarda en ser descubierta y ser convertida en la voz de la nueva generación del pop rock. Con la ayuda del coronel Bob, un manager un poco torpe, Molly se vuelve la líder de una banda llamada Generación O. La banda está compuesta por Eddie, la prima mayor de Molly, quien es la guitarrista, Noob, un bajista de origen británico quien dejó su vida de hippie para integrar la banda, y Jojo, un canguro quien es el baterista. Además de la banda, Molly convivirá con su familia, el señor y la señora O, quienes tratan a Molly como una niña normal de su edad y tratan de educarla y darle lo que necesite, y su hermano Buzz, un molesto niño estafador y ladrón con quien Molly no se lleva. La relación entre hermanos es tan tóxica y molesta que Buzz quiere que Molly le vaya mal en todo, incluso perjudicar su carrera. También está Chad, el mejor amigo de Molly, quien parece ser un chico con alguna condición especial, pues es muy hábil en la computación, pero no muy bueno para hablar y siempre anda descalzo. Además que tiene un serio problema que su boca babea. A pesar de ser famosa, Molly no refleja esa misma popularidad en su escuela, donde es molestada. Tampoco se ve que su familia viva con muchos lujos, más allá de tener las comodidades necesarias. Incluso, parece que las únicas personas, niños con las que se relaciona son con Chad, Eddie y Buzz. 2 de ellos son sus familiares. Entre algunos de sus episodios tenemos Sábanas Mojadas. La banda es contratada por un político para hacer un concierto y hacerse propaganda. Molly se niega cuando descubre que el político es una persona mala y que maltrata animales. El político chantajea a Molly que si no toca para él, hará público que ella tuvo un accidente en la cama del hotel y se orinó en ella, cosa que sí pasó y que a Molly le dio vergüenza. Convencida de sus ideales, Molly canta, pero desenmascarando al corrupto y cantando una canción sobre mojar la cama. ¡Nos copiaste! Molly recibe una demanda de plagio por unos hermanos cantantes llamados Schubert. Los Schubert la acusan porque Molly usa la palabra hey en el coro de una canción, palabra que ellos usan en uno de sus sencillos que solo se lanzó en Micronesia. Molly entra en una paranoia porque no sabe si todo lo que hace es copia o no, pero con ayuda de la banda, en el tribunal demuestra que su canción es original. El juez determina que los Schubert simplemente demandaron a Molly para mostrar su canción al tribunal y por fin tener un público presente. Las chicas mandan y los chicos babean. Harta de su hermano,
Molly y Eddie componen una canción para desahogarse en donde dicen que todos los chicos son unos tontos que babean. Buzz, para perjudicar a Molly, hace pública la canción en la radio. La canción resulta un hito, pero esto provoca que Chad le deje de hablar porque piensa que es dedicada hacia él, por su problema de babear. Molly pide una disculpa pública en la que expresa que su intención no era menospreciar a las personas, solo lo hizo para sacar la molestia que le genera tener un hermano tan desesperante como Buzz. Amígdalas inflamadas. Tras una sesión de canto, Molly presenta dolor de garganta. Su familia descubre que tiene las amígdalas inflamadas y que necesita cirugía. Molly tratará de hacer lo que sea para que no le quiten las amígdalas, pues teme que ya no pueda volver a cantar nunca más como se lo dijo Buzz. Tras un recital, Molly ya no puede ocultar su dolor y va a cirugía, resultando que su voz sigue igual intacta como siempre. Los chicos pueden ser chicos. El padre de Molly se niega a llevarla a un show de autos porque es una actividad de padres e hijos, y ella es una niña. Pero a Buzz no le interesa ir. Molly se disfraza de niño para ir al show y allí se encuentra con Chad. Tras una travesura, Molly destruye un auto monstruo y un local, pero al estar disfrazada de niño, la policía la confunde con su hermano Buzz. Buzz gana popularidad, pero también recibe muchos castigos. Al no poder con la culpa, Molly confiesa en una entrega de premios por su honradez que fue ella quien hizo el desastre y que Buzz no tiene culpa. La caricatura tuvo solamente una temporada con 13 episodios de 22 minutos de duración. Una de las características es que ya sea durante el episodio o al final del mismo, hay una canción relacionada a la trama de los episodios. Estas canciones eran interpretadas por la banda Letters to Cleo, y la cantante principal, Kay Hanley, interpretaba la voz de Molly durante las mismas. La serie no tuvo una gran recepción ni audiencia, y se tomó más como una propaganda musical a una banda más que como una caricatura para entretener, lo que hizo que no tuviera más temporadas. Aún y lo mencionado, la serie tiene calificaciones muy positivas, incluso el público estadounidense la calificó casi igual que una caricatura con éxito como Ginger, y superando a Rugrats crecidos, por citar algunas transmitidas por esos mismos años. Pero otro de los mayores problemas fue que fuera del territorio estadounidense, la caricatura pasó aún más desapercibida, tanto que no se encuentra mucha información sobre la serie. Incluso investigando, me topé con info que dice que la serie fue sacada de Nickelodeon a principios del 2003 en Hispanoamérica, lo que no estoy de acuerdo, porque yo la recuerdo por lo menos por más tiempo, al menos ya entrados el 2004, pues la recuerdo bien en el mismo horario que El Mundo de Tosh y los Rugrats crecidos. Antes de su cancelación, Sony sacó un DVD con sus episodios para su conservación. En mi caso, es de esas caricaturas que no me llamaban la atención, y cambiaba el canal cuando empezaba, hasta que una vez la dejé de fondo y al menos me funcionó de fondo. Viéndola para este vídeo, no me pareció mala. Podría decir que sus defectos están en usar temas ya trillados en otras caricaturas, y que sus personajes no eran nada carismáticos, pero le doy una buena opinión por querer aplicar la tendencia de los 2000 en una caricatura. Otro punto a favor es que hicieron lo mejor posible para adaptar la música y canciones. Se sabe que eso es de las cosas más difíciles en los doblajes, adaptar canciones a otros idiomas. Muy pocas series saben hacerlo. A pesar que me gustan mucho las canciones en su idioma original, la serie hizo lo mejor que pudo para adaptarlas. Tú juzgas si lo hizo bien o no. Eso sí, las canciones de la serie estaban muy bien, y creo que era el mayor fuerte de la caricatura. También sorprende su cancelación, teniendo en cuenta que el público estadounidense parece apreciarla mucho. Actualmente, dudo que la serie tenga una fanbase o que sea muy recordada por estos lados. No sé si es Lost Media en su totalidad, pero actualmente solo puedo encontrar un episodio con su doblaje en español. Probablemente lo sea, pero como digo en estos casos, si alguien la tiene en algún DVD o la transmiten en un canal local, puede hacerla pública. Aunque no sé si la temática de la cultura popular de inicio del milenio siga vigente 25 años después. No encontré información sobre doblaje para España, y no me sorprende. Es una caricatura muy de nicho y que pasó desapercibida por buena parte del mundo. Para su doblaje en español hecho en México, Elsa Cobian es Molly O. O sea, que el senador eligió mi canción, ¿tú eres el indicado? Isabel Martiñón es Eddie. ¡Ah! ¡Decídete! Oye, Molly, déjame pintarte las
uñas. Ismael Castro, Snoop. Yoyo se las arreglará. Si Yoyo está en el equipaje, ahí se dice. Víctor Ugarte, Chad. Pero la canción es tuya, no puede quedarse con ella. Y Emanuel Rivas es Boss O. Propiedad del Distrito de Colombia. Pues ya no lo es. En su idioma original, Chantal Strand es Molly. Tabitha St. Germain es Eddie. Scott McNeil es Snoop. Katie Westlook es Chad. Y Matt Hill es Boss. ¿Y tú recordabas a Generación O? ¿Te gustaba o no? ¿Cuál episodio era tu favorito? Déjamelo en los comentarios, así como tu suscripción al canal. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.